Bienvenidos a otra sesión más. En esta oportunidad vamos a hablar de los éteres, ¿sí? Los éteres son sustancias orgánicas oxigenadas también que tienen la siguiente estructura, R o R, donde R ya sabemos que es cualquier cadena carbonada. Se cree y se sabe que los éteres en realidad son moléculas de agua en las que los hidrógenos han sido reemplazados por cadenas carbonadas. Los éteres pueden ser simétricos o asimétricos dependiendo de las cadenas carbonadas que los rodeen. Son simétricos si las cadenas carbonadas son las mismas. Es decir, si tengo un etil a un lado y otro etil al otro lado, se considera un éter simétrico. Sería un dimetil éter, por ejemplo. Y asimétrico va a ser uno que tenga un radical de un lado y otro diferente al otro, ¿sí? Entonces, para nombrarlos, cuando son asimétricos, se nombran por orden de complejidad. Es decir, el más sencillo se nombra primero. Fíjense en este ejemplo, aquí tengo un etil y este es un isopropil. El más chiquito, el más fácil es este. Entonces, este será un etil isopropil éter, ¿sí? Bien, habiendo dicho eso de la nomenclatura, vamos a hablar de las propiedades físicas. Los éteres son ligeramente polares. ¿Por qué? Justamente por la presencia de ese oxígeno. Si hablamos de polaridad, recuerden que es la formación de un polo positivo y un polo negativo. En general, los éteres, al tener estos dos pares de electrones del oxígeno, van a tener una carga ligeramente negativa, ¿no? Entonces, los extremos pueden tomar cargas positivas y se forman polos. Sin embargo, esta polaridad es muy baja, por eso decimos que son ligeramente polares únicamente. La mayoría son insolubles en agua, salvo los más chiquititos, como les mencionaba también. Y hablando químicamente, es decir, de sus propiedades químicas, son prácticamente inertes. ¿Por qué? Porque el enlace carbono-oxígeno es muy fuerte, ¿sí? Entonces van a existir pocas sustancias, en realidad no van a existir sustancias que permitan, ¿no es cierto?, la ruptura de ese enlace, ¿ya? Pero lo que sí van a formar son peróxidos, que si recordamos son óxidos que se siguen oxidando, es decir, este oxígeno se va a seguir oxidando, va a ganar en todo caso más electrones. Acuérdense que decimos que los éteres actúan como bases de Lewis. ¿Y qué era una base de Lewis? Una sustancia que podía donar esos electrones, ¿no es cierto? Sustancia donante de electrones. Así se considera a las bases, ¿sí? Ahora bien, hablando de los métodos de obtención de los éteres, tenemos dos métodos de obtención, ¿sí? La síntesis de Williamson, que involucra a un alcóxido, ¿sí? Esto de alcóxidos lo saben por los alcoholes, ¿no es cierto? Es una reacción de los alcoholes en la que un alcohol reacciona con sodio, ¿sí? Y posteriormente obtenemos un alcóxido. Ahora, este alcóxido, ¿sí?, va a poder reaccionar con un haluro de alquilo. ¿Qué es un haluro de alquilo? Básicamente cualquier cloro, propano, clorobutano, etc., ¿sí? Ahora, ¿cuál es el tema? Que no se confundan, no es lo mismo un cloruro de butilo que un clorobutano, ¿no? El cloruro de butilo, ¿no es cierto?, tiene esa estructura y el R son 3 carbonos más para lograr 4 carbonos y que sea un cloruro de butilo. Un clorobutano es simplemente una cadena, ¿no es cierto?, con el cloro ahí. Esa es la diferencia fundamental, ¿sí? Bien, entonces reaccionan estos dos y aquí se separa este, aquí se separa este y vamos a tener un éter más una sal, ¿sí? Y finalmente tenemos la reacción de deshidratación de alcoholes. Acuérdense que cuando deshidratábamos alcoholes tenía que participar el ácido sulfúrico, ¿sí? Entonces, dos alcoholes se deshidratan. Uno pierde su oxidrilo y el otro pierde su protón, ¿sí? Entonces, este siempre es el catalizador. Voy a hacer uno sencillito. Se combinan estos dos en medio de ácido sulfúrico y ¿qué pasa? Uno pierde esto y el otro pierde el hidrógeno. Entonces se unen a partir de aquí. Este viene a unirse aquí
¿Y qué obtendríamos en este caso? Por ejemplo, que estamos sumando 2 metanoles, obtendríamos el dimetiléter, ¿sí? Dimetiléter. ¿Cuál va a ser la complicación en estos ejercicios? Que yo les voy a meter ejercicios que tengan también alcoholes, ¿sí? Para que obtengamos esto o para que trabajemos con algún otro alcohol, ¿sí? Entonces, fíjense la importancia del conocimiento en escalera, ¿no es cierto? O sea, necesito saber muy bien lo de alcoholes para hacer bien esta parte. Y así también la parte de fenoles, que también me sirve para formular éteres. Cualquier duda, estoy atenta a sus comentarios.